real, y tampoco hay una disposición para poner esos residuos sólidos en un reservorio para que después, bajo ciertas condiciones que ya vamos a ver, se pueda generar biogás. Pero la generación de residuos sólidos en la ciudad es impresionante, en todas las ciudades, desde una pequeña comunidad del interior a una mega ciudad como Córdoba. Nosotros desperdiciamos una materia prima que tenemos disponible en forma gratuita prácticamente. Caja de banana, Cada casa es una mina de oro. Y eso se desperdicia. ¿Por qué? Porque vos no tenés realmente recolección de residuos sólidos urbanos, papel, vidrio, eso. En una época lo intentaron, yo convencí a mi familia para que lo hagan, me hicieron una semana, después me mandaron a la amiga, pero dijeron, déjate joder, y nunca van a pasar a buscarlo. Pero en síntesis, ese es. Porque nosotros, si pudiéramos separar los residuos sólidos urbanos y pusiéramos ya van a ver, es como una marmita, digamos, con una olla a presión, que se llama, ya van a ver cómo funciona, estaríamos generando biogás para alimentar a toda la ciudad de Córdoba. Y sin embargo, nosotros pagamos una de las energías eléctricas más caras del país, cuando somos generadores de la energía eléctrica. No solamente de las centrales hidroeléctricas, sino, ya hemos hablado en la clase anterior, de la central nuclear. Es decir, que nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el problema? Que nosotros generamos energía eléctrica, se la damos al sistema interconectado primero. Y el sistema interconectado y después que distribuye síntesis. Nosotros generamos energía y sin embargo una energía más cara del país. Ustedes han comparado alguna vez, han visto algún programa donde uno ve en los valores de Buenos Aires. En Buenos Aires todo es más barato. El otro día armaron un quilombo porque estaban pagando el bondi creo que 50 pesos, una cosa así. O 40 pesos, pero nosotros vamos a hacer. Para decir algo, el boleto del sur que vale un poco y así sucesivamente. Pero básicamente, fíjense, acá hay un ejemplo de lo que se llama pellets, porque no es cuestión de meter estos troncos y quemarlos. Tienen que tener una característica, tienen que tener una superficie de 360 grados bastante pequeña para que justamente agarre, digamos, de una manera más, yo diría, eficiente, ¿sí? La fuente de calor. Pero básicamente, ustedes saben que otro de los problemas graves que tenemos nosotros es que del bosque nativo que había hace no más de 50 años, queda solo el 15%. Córdoba. Hace un cierto tiempo se trató de legislar en ese sentido con una ley de bosques, nunca le dieron pelota, es más, creo que nunca la aprobaron, y si la aprobaron nunca la reglamentaron. Pero concretamente nosotros tenemos un grave problema que es la deforestación permanente. Del 100% del bosque nativo queda solo el 15%, y la pregunta que les hago a ustedes, y lo debatimos que nos viene bien para esto, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué teníamos el 100% de bosque nativo? Por la siembra intensiva de... Hay varias razones. Pero Una la siembra es esa. intensiva. Córdoba es el segundo productor nacional de soja. El primero es Santa Fe. La soja en particular, a diferencia de los otros cultivos, ha hecho un boom porque es un commodity internacional. Ustedes saben que se siembra soja, pero para sembrar soja y tener más tierra cultivable hay que ganar territorio. Entonces, ¿qué pasa? En general, ese territorio se gana en detrimento del bosque nativo. Los talan y listo, soja. No hay control, el Estado no ejerce ningún control, no hay policía ambiental que realmente sea efectiva, no hay clausuras, no hay condena, ni hay multa real. Entonces, por eso pasa eso. ¿Cuál es el problema también? La pregunta es, ¿por qué producimos tanta soja? Porque históricamente nosotros no producíamos, ni siquiera producíamos soja. Nosotros producíamos trigo, avena, centeno. Porque Y particularmente trigo. la industria alimenticia está usando mucha soja ahora. Como No, proteína. esa no es la explicación. La explicación Todo es que lo que diga lecitina en la
Es de soja. Tiene soja. Pero son valores minimales. Nosotros prácticamente se exporta prácticamente el 100% de la soja. Nosotros incluso no somos como pueblo comedores de soja. No, a China No para los existe chanchos. en nuestra alimentación la soja como un alimento importante. Hay un mito de que en China sí y tampoco es verdad. Pero para los chanchos es para Exacto. forrajería. En China, el porcentaje que se usa de la soja será para alguna de las salsitas que hacen, pero es mínimo. No, hacen el tofu, Pero el 95% de la soja no la consumen los chinos sino No. los cerdos. Los animales. Claro. Los cerdos son el principal alimento cárnico, digamos, de los chinos, y ellos utilizan la soja como alimentación. También importan mucho aceite de soja. La pregunta es, ¿son estúpidos los chinos? Son 10 veces más vivos que nosotros, van bien, y nosotros sin problema. ¿Por qué? ¿Qué dijeron los chinos? ¿Por qué no producirían soja los chinos si tienen 4 veces más territorio que nosotros de tierra cultivable? Primera pregunta. Segunda pregunta, tierra fértil avanzada. Sí. Porque los chinos son muy vivos, se pusieron a ver y dijeron, che, ¿y qué perjuicio tendríamos nosotros si cultivamos soja? Entonces El agua. se sentaron y dijeron, bueno, tenemos varios problemas. El primero, para cultivar soja tienen que tener una política muy estricta de rotación de cultivo. Se los digo porque lo conozco. El padre de un amigo mío, lugar concreto, Sacanta, en el interior de Provincia, sojero. Mi amigo hace 5 años que no se saluda con el padre. ¿Por qué? Lo fueron a hablar el padre y le dijeron, che papá, vos sabés que tenés que hacer rotación de cultivo. Este año tenés que parar. Al 5.º año es de descanso, se cultivan otras cosas y después otro año no. Están locos, yo no voy a parar, yo no voy a dejar cultivo. Yo no voy a dejar ganadita, me están ganando guita, estoy ganando guita en pala. Un tío quiere comprarse un campo, comprarse lo que saben que no pasó ahora, se peleó en todo más. Y entonces dijeron, pero escuchan, está haciendo miedo todo, nada mejor. No importa nada. Segundo punto. ¿Qué pasó? Como un caso no hace rotación de cultivo, hace poco los pilotearon, los dejaron aquí. ¿Por qué? La soja, después de 4 años, se produce una impermeabilización de los poros del suelo. Entonces, ¿qué pasó? Como impermeabilizó tu tierra, todo el agua de escurrimiento Bueno, se va al campo vecino. vecino. Se inundaron los campos a los 2 brazos al lado. Se le arruinaron todos los cultivos, los otros los fueron a caer aquí. Los sacó acá. Lo metieron presos, son ¿por qué? Porque la soja impermeabiliza los suelos del suelo. Segundo punto muy importante. Los chinos, que son 10 veces más vivos que nosotros, dijeron, ajá, así que, bueno, listo. Hay un boludo acá que está muy delicioso con el tierra, que se hagan mierda de ellos, nosotros... Y le pagamos 2 mangos por una nosotros cantidad que le pagamos 2 necesitamos. mangos, traemos la soja de granel y además también vamos a poner una fábrica de aceite de soja, nada, te compran el aceite de soja por 2 pesos también. Argentina exporta a China soja, a granel y aceite. Y también a la India. Ahora la India ha pasado a China y el país más poblado del mundo ahora es India, que tiene 1.500 millones de habitantes y China 1.400. O Lo sea, acaba de pasar India y China. Casualmente son los 2 que te compran soja. entre 2 países, potencias mundiales, hacen la Y mitad de hay la un población. tercer tema que nadie lo tiene en cuenta, que ahora ustedes seguramente alguna vez han escuchado hablar del agua virtual. Sí. Lo dijo usted la clase pasada. Se lo comento rápidamente de nuevo. ¿Qué dijeron los chinos además? Che, loco, ¿cómo es el tema del cultivo de la soja? Entonces les explican, les dijeron, mira, si vos querés cultivar soja, utilizás 5, 6, hasta 7 veces más agua que para el trigo, para la soja y la demás, por las características que tiene el cereal, que absorbe mucho. Ajá, ¿y esa agua cómo tiene que ser? Agua dulce, o sea, potencial agua potable. ¿Cuál es la reserva de agua potable del mundo? 3%. De toda el agua que hay en el mundo, solo el 3% es dulce. A su vez del agua dulce, un muy pequeño porcentaje es potabilizada.
dijeron los chinos, ajá, así que si nosotros cultivamos soja se nos van a enseñar toda la fuente de agua. Argentina. Entonces, ¿qué compran? Ellos compran la soja, producto terminado, el aceite, producto terminado, que fue fábrica, transporte, quilombo. Pero lo más importante, el agua. Los guasos, cada vez que compran una tonelada de soja, compran agua virtual, porque no está, y es el agua que utilizó para que crezca esa soja y ellos no la van a gastar. ¿Se entiende? Es un negocio redondo, extraordinario, y los boludos de acá creen que los otros son los boludos. Son los maestros los. Síntesis. Deforestación. ¿Por qué? Porque la ambición de los guasos por cultivar más, porque le pagan dineral y están llenándose de guita, es que quieren seguir cultivando soja, entonces no queda nada por eso. ¿Y cuál es el problema? Que los árboles son los que absorben el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es el que se transforma después en oxígeno. Síntesis. Si no hay árboles, no vamos a acabar muriendo todo. Síntesis. Además, encima, la biomasa que sería los restos de poda, por ejemplo, los restos de, como decía, el cáscara de banana, batata, que se yo, por decir algo. Entonces, ¿qué pasó? Ahora hay industrias que se están avivando, por ejemplo, todo el canal, toda la zona del gasoducto manicero. Antes, las maniceras que hacían tenían un grave drama que no podían, ni miércoles hacer con los restos de la cáscara de banana. Ahora, ¿qué hacen? Biomasa. Y con la biomasa, ¿qué hacen? Biogás. Todas esas industrias que gastaron indignidad en energía ahora son autosustentables. Se sacan de encima la cáscara de maní, transforman en biomasa, transforman en biogás y le alcanza para todo el consumo eléctrico de todas las máquinas, todo, iluminan sin gastar un mango. Circular, economía circular. Bien. ¿Ven? Está formado por un conjunto de organismos vivos que existen entre los continentes y los océanos. Pueden ser microorganismos, plantas, pueden ser animales también. Pero concretamente, en general son plantas y árboles, ¿no es cierto? Es lo que más hay, digamos. Por eso la desesperación por talar con el tema de eso. Gracias a la fotosíntesis, nosotros tenemos oxígeno. Pero la fotosíntesis que naturalmente la hacen las plantas, ¿no es cierto? Si eliminamos las plantas, estamos chavos. Después ustedes leen con tranquilidad, van a ver que hay una serie de información. Pero concretamente, fíjense, está claro, esto es muy importante, que se excluye a los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas natural. Ustedes saben que la matriz energética argentina tiene un muy poquito porcentaje, 3% de energía nuclear. La mayoría es energía de qué tipo? Petrolera y Hidroeléctrica, una parte, pero la mayor parte es de combustible fósil. y se le agrega también la parte de los biocombustibles también a los hidrocarburos. Bueno, pero los biocombustibles es otro tema. Los biocombustibles forman parte de las energías renovables, que son el proyecto para transformar. Yo participé de la generación del programa, no soy empleado de la provincia. Pregunta, como ingeniero. el biocombustible se hace el combustible con comida, ¿no? Ahí te explico. Yo participé, en la ejecución del programa de migración de flotas de combustibles fósiles a biocombustibles, como ingeniero. ¿Cómo se llama el combustible que se explica ahora? Bueno, te explico. Entonces, ¿qué pasó? Sí. De la soja, no de la soja, sino la soja se manda a una cosa que se llama extrusadora. La extrusadora es como una gran prensa que va haciendo así. Entonces, los residuos sólidos después se utilizan para biomasa. Todo ese líquido se utiliza para biodiesel. Y el biodiesel reemplaza al gasoil. Vos podés ir, si tenés una camioneta
camioneta de gobierno, vas a una estación de servicio que funciona en EPEC, en la central Bazán, y ahí cargas biodiesel que está por ley hay un corte de ley que es el 5% del biodiesel en el gasoil y hasta 12% de bioetanol para las naftas. Es decir, el biodiesel se hace a partir de la soja, el bioetanol a partir del maíz. Y Córdoba es el primer productor mundial de maíz. Insisto, bioetanol al 85%, que quiere decir que hasta el 15 más o menos se podría cortar la nafta con bioetanol. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo una palabra muy interesante que no sé si se dio cuenta que cuando le dijo, se hace a partir de comida. Y ese es el gran dilema ético que se le presentó, por ejemplo, a Lula en Brasil. Ustedes saben que Brasil ha descubierto una cuenca 10 veces más importante que Vaca Muerta al frente de la ciudad de Santos. Es algo extraordinario. Sin embargo, Lula, cuando estuvo en el anterior gobierno, no en este, dijo, sí, loco, pero el petróleo se va a acabar, vamos a potenciar las energías renovables. En la ciudad, en la provincia de Pernambuco, de donde es originario él, hicieron una licitación y ya en mano una empresa mendocina que tiene una tecnología espectacular, montaron un parque eólico desde las turbinas, las aspas, cayeron los operarios, los guasos carnados, así completo, le armaron todo y se fue. La tecnología que hay acá es muy interesante y la tienen los mendocinos. Pero en concreto, a Lula se le presentó un gran dilema, porque Brasil es productor de biocombustibles. ¿Y cuál es el problema? Producen también biodiesel y bioetanol. Pero no es la misma realidad social la que vive Argentina que la que vive Brasil. Nosotros tenemos pobres, sí, el 40% de la población, según el último dato del INDEC, es pobre en Argentina. Lo que pasa es que no es lo mismo un pobre brasileño que un pobre argentino. El pobre argentino es un guaso que vive mal, pero tiene por ahí cierta ayuda del Estado, va un chico a la escuela y compra el PayPal. No digo que lo tengan solucionado, pero no una pobreza extrema como la que tienen en Brasil. En Brasil es extremo. Hay guasos que no comen durante varios días, es algo terrorífico. Y además en condiciones socioeconómicas, sanitarias muy peores de las que vivimos acá. Claro que son casi 200 millones de tipos, nosotros somos solamente 50. Pero tienen una población pobre tremendamente voluminosa. Entonces, ¿qué dijo Lula? Che, loco, ¿tiene sentido que nosotros destinemos, por ejemplo, hectáreas y hectáreas y hectáreas de maíz para hacer bioetanol? Simplemente porque tenemos el lirismo de querer cambiar los combustibles fósiles por biocombustibles. ¿No sería mejor darle de comer al pueblo brasileño? Por eso que nació el plan Hambre Cero, famoso de Lula, que era, se vinieron todos los industriales y todos los vasos que habían invertido, porque dijeron, ¿cómo vamos a parar todo eso? Y dije, bueno, pero primero es el pueblo, tiene que comer. Y ahí se amplió. Entonces, ¿cuál es la objeción a los biocombustibles? Que el recurso que se utiliza para generar biocombustible en realidad es comida. En cambio, la biomasa no tiene objeción, porque son desechos. Son desechos. Sí, Nadie se puede oponer. Es más, la caca de la vaca en campo, en todos lados. Nadie se podría oponer al desarrollo de la biomasa. ¿Por qué? Porque nadie quiere biomasa para ninguna otra utilidad que no sea para abono, Claro, sí. para generar huertas, qué sé yo, pero sobre todo para generar biogás, que es otro combustible alternativo. Nadie se puede oponer. Es más, es una solución, no solamente para el tema energético, sino también para los desechos que hay industrias que no saben qué con los desechos, como les contaba con el tema de la cuenca Manicero.
Si ustedes se van por la ruta Sal si puede, Río Ceballos, que es la del aeropuerto, cuando estén llegando a la zona del Río Ceballos van a ver que van a sentir un olor que es insoportable. Porque todo el cinturón de esa ruta está plagada de criadero de pollo. Ah, sí. Mosca y olorón. Entonces, yo me acuerdo que tenía una tía en Río Ceballos que decidimos ir a visitarla más porque era horroroso el olor. Sí, bueno, sin ir más lejos, acá nomás en mi granja también tenían una zona así, pero ellos cambiaron esa política y ahora ya no existe el olor que había hace unos 10 años atrás. Puede ser, claro. Pero completamente, por ejemplo, hoy, si vos le decís a un productor de pollo, ¿y vos qué haces con todos los desechos de pollo? No saben qué hacer. Los entierran, no saben qué hacer. Pero si eso lo utilizan como recurso para generar biogás, es extraordinario. Yo en algún momento, hace unos años, hice un estudio con la Universidad de Quito. Fue, creo que uno de los primeros ensayos que se hicieron sobre granjas de cerdos. Eran 8 cerdos, y con esos 8 cerdos, con la materia fecal que producían esos 8 cerdos, alcanzaba para nutrir de energía toda la granja, energía para iluminación, para el uso de distintas máquinas, para nutrir de generadores, bueno, y el guaso que pagaba un infierno de electricidad, pagaba nada. ¿Sí? Los cerdos tenían un lugar a partir de esto con calefacción. Porque ustedes no sé si saben que el cerdo es uno de los animales más sensibles al cambio de temperatura. ¿Tiene para qué? No tiene glándulas sudoríparas. Muy bueno. Entonces, para que la carne del cerdo sea la óptima, tiene que estar las 24 horas a una temperatura media. Y el problema de este tipo era cómo iba a pagar una factura de luz para darle calefacción al océano. Es una cosa demencial. Bueno, con esto logró calefaccionar a los cerdos, dar energía eléctrica a toda la granja, más no sé qué otra cosa que le den bombas de agua, qué sé yo, gratis. ¿Sí? Y con una inversión no demasiado elevada. Eso es lo que justamente acá aparece como una especie de clasificación del Puterherendia, de las distintas fuentes de biomasa que podría eventualmente uno tener acceso. ¿Estamos? Acá tenemos una clasificación más simple como para analizarlo. Fíjense que ahí tenemos cultivos tradicionales, cultivos poco frecuentes, cultivos acuáticos, porque hay cultivos acuáticos, por ejemplo, plantas de berro, que se todo puede ver esas plantas que son estrictamente acuáticas y que, bueno, también puede servir para generar esto. Pero acá el tema más importante es el de los excedentes agrícolas, que es esto que decíamos recién. Se extrusa la soja, la parte líquida va para aceite. El que no quiera aceite puede tener biodiesel, y la parte de la muy blanda, que se llama, que es la parte sólida, puede ir para huertas orgánicas o, en este caso, para generar biomasa. Y eso si lo ponen en una máquina, ¿no? Ya lo vamos a ver, a medida que vamos desarrollando, se arma lo que se llama un biodigestor. Ese biodigestor, ya vamos a ver el funcionamiento, vamos a ver los esquemas, pero básicamente pasa como una especie de recipiente. La parte sólida se decanta. Es como una bomba, era, ¿no? He visto videos que era tipo bomba. La parte sólida se va decantando, hay una compuerta, se la saca, con eso se puede hacer cultivo orgánico. Ahora que está de moda la comida orgánica, un boom eso. Y con el resto, que es el fluido, pasa a través de una cañería, se generan vapores a partir de biogás, y eso se utiliza directamente. No es lo mismo una biomasa de residuos, por ejemplo, de poda, que de burlanda de soja. Es decir, la calidad del biogás depende de la calidad del recurso. ¿Sí? Eso se estudia bien, se analiza, a ver cómo se aplica a cada uno. Tal es así que acá ya mismo también, los residuos industriales
residuos agrícolas y forestales, residuos urbanos y residuos ganaderos. Ninguno es lo mismo. Son todos residuos, pero en el fondo no son nada. Forestales, agroalimentarios, agrícolas, residuos sólidos, aguas residuales. No, y aparte me imagino yo que también para la manipulación, no es lo mismo que este tronco, no sé. Totalmente. Bueno, por ejemplo, esta granja. Todo tiene que estar molido. Por ejemplo, sí, todo tiene que tener lo más desmenuzado posible para que sea más fácil la conducción. O el destrozado, en este caso, que lo hace el Sobra. Por ejemplo, en el tema de las ciudades, el grave problema es la no separación de los residuos. Nosotros debería pasar con nuestra casa, visto que en general pasan a la noche para sacar la basura. Insisto, mi familia se hartó y dijo no separamos. Pero después la mezclan toda, luego le ponen separada y la mezclan toda. Pero ¿qué debería haber? Cabecita chula. A lo mejor estoy pecando de mal informado y a lo mejor en algunos barrios No, pasa. yo también he escuchado lo mismo, no sé. Pero ¿qué debería ser? Que vos, si te tomás el trabajo de separar la cáscara de la batata, la cáscara de la papa, qué sé yo, lo lleves. Entonces, si juntamos todo eso en un contenedor que está en la esquina y vos te tomas el trabajo como con conciencia ciudadana, planetaria, es decir, bueno, acá. Y que vos digas, bueno, mirá las cosas insólitas que han ocurrido. En sus principios alguien intentó hacerlo. Entonces tenían que dejar el contenedor en algún lugar. Ningún vecino quería que lo dejen en el frente de su casa. Sí, pero no podría. Es que sí. Entonces que dijeran, no, en mi casa no, en mi casa no. Pasó hasta hace muy poco con el tema de los contenedores, dos problemas. Uno, el tema de los contenedores enfrente de la fábrica, de los comercios y demás, que algunos tiraban la carne, por ejemplo, los desechos adentro de lo que era para Y el olor de la ciudad. y el olor, entonces, bueno, ¿qué hicieron algunos? No lo hacían, obviamente, lo hacían a propósito, adrede, y los quemaban. Por eso empezaron a sacar todos los contenedores grandes que estaban al costado. Eso, obviamente, así nadie va a tener una conciencia cultural para poder hacerlo. Hay alguien que no está sabiendo decir, que no está tomando las decisiones que tiene que tomar, o no la tiene clara, o no se tiene que pasa. Pero claramente es un error de gestión. Sí. Pero sí. Sí, Alguien que no está La sabiendo. gestión en la sociedad y todo mezclado. Sumado a que convengamos, creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que no somos guasos muy preocupados por. No, para nada. Sí, es una cuestión cultural, seguro. Ahora a la mañana que estuve dando unas clases, tuve un huequito, me fui a hacer unas cosas acá cerca, me llamó la atención la cantidad de residuos de todo tipo, papel, plástico, todo que había en el centro tirado. Y digo, ¿qué hijo de puta? Y me fijo, y había, ¿cómo se llama? Esos tachos verdes que hay. O sea, que no era que no hubiera. Es así, no importa. Dice, total, la van a recoger. O sea, no tenemos una cultura. Y les voy a contar una anécdota. En una época, cuando yo creo que tiene una conciencia virtual, y te cagan pedos si vos tiras cosas, dice, no, ¿cómo vas a hacer? O sea, creo que gracias a la educación, seguramente las maestras los han formado distinto, tienen otra forma, son unos capos los tipos, porque están mucho más responsabilizados, más preocupados por el social, el medio ambiente, lo cual me parece fantástico. Entonces, es un problema de educación. Mi problema era la falta de educación. Era que nadie me había dicho, che, el planeta se va a acabar, me está rompiendo todo. Iba a decir un papel. Pero si yo digo eso, el otro dice eso, el otro dice eso, por eso como estamos buscando. O sea que tenían razón los dos. Bueno, fíjense que acá estamos hablando de esto. Y hay un estudio que dice que uno de los mayores contaminadores del planeta son las vacas. Porque las vacas directamente tiran metano. Los veganos hicieron eso. Las vacas directamente. ¿Los de vegano? Hay una historia de los veganos, pero hay un estudio que dice que es verdad. Que la cantidad de metano que tiran las vacas por las características naturales que tienen, no sé por qué tienen tanta flatulencia,
es un factor de contaminación enorme. Y otro tema que les va a llamar la atención. La vaca ya estaba cuando nosotros estábamos acá. No es que fue algo construido y... Lo que pasa es que, bueno, ahora hay gente que la mide, la contaminación, no sé Sí, cómo. pero lo que hacen esos proyectos, esos estudios, no van a dejar de andar en auto, no van a dejar de andar en cosas, y bueno, espero que no dejen de comer carne, ¿no? Bueno, te voy a contar algo, un caso familiar mío. Acá tenemos proceso de generación de la biomasa. Entonces, a través de la fotosíntesis, obviamente esto representa todas las plantas, ¿no es cierto? Hay residuos agrícolas y forestales, que eso de alguna manera serían los que llaman los cultivos energéticos. También hay residuos animales, que por ejemplo en el caso de los criaderos de pollo, no solamente la materia fecal generada por el pollo, sino que mueren muchísimos pollos. El índice de muerte de los criaderos de pollo es muy grande. Es un costo fijo. ¿Por qué eso? Por el hacinamiento. Ah, claro, ahí está. Vos tenés en cuenta que el pollo de un criadero no es lo mismo el pollo de una granja. En el pollo de la granja lo mandan a... Es más complicado que eso, a el picotear. tema de la producción de animales Acá que es, el pollo está encerrado en un cubículo y es una tortura, porque está 24 horas del día con luz. ¿Por qué? Porque el pollo, cuando no tiene noche, se descontrola biológicamente. Produce huevo de manzana. Y come. Y cuando se cansa y se duerme, ve la comida y sigue comiendo. O sea que lo crían en un tiempo récord. En un mes, pero Muchos se mueren en el camino. Lo utilizan para darle de comer picado la comida a los mismos pollos, no sé qué mierda lo mezclan con no sé qué. Y algunos restos lo tienen que tirar. Por ejemplo, plumas, pezuñas, garras, todo eso. Pollos caníbales. Bueno, yo conocí un caso que un vicio. El tema, las aguas residuales urbanas, que son los resultados de los desechos cloacales. En lugar de ir a cualquier lado, en una planta de tratamiento de residuos, si le anexas un biodigestor, podés generar biogás. Eso es lo que falta explotar, digamos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando mi viejo compra un campo ahí en Cabalgo, él había visto, no sé de quién se lo había visto, y era una huevada como que se inflaba y te la ponía en la parte de atrás de tu casa, pero como que se inflaba y eso te lleva una conexión a la, si vos querés, eso es lo que dije. a la Sí, cocina de casa. Y vos tirabas todo lo que sea degradado. Y vos tirabas todo. Un biodigestor. Claro, y lo que sí, digamos, lo malo de eso es que no tenía el potencial de acumular. Digamos, si vos no utilizabas eso, es como que después se abre una válvula y se escapaba. Pero No se podía guardar. Claro, no se podía exactamente, claro. Digamos, si uno no utilizaba, dólar. De chao. Y después había otro que era carísimo, eso yo no me acuerdo, que era carísimo, que era como si fuese un pez así enorme. Ese lo hacían de acero inoxidable, pero ya lo hacían con la bosta humana. Pero creo que había uno solamente que lo hacía acá y era en forma como artesanal, digamos, nada industrial. Pero no sé si sigue para o no, pero Claro. es lo único que... No hay distinción de dónde viene. Lo que pasa es que no es lo mismo el de la calidad del gas. La calidad del gas depende de la calidad del recurso. Sí. La mejor es la bosta de cerdo, De cerdo. por su consistencia, por la calidad de los elementos que tiene, por la trabajabilidad. O sea, por el proceso de producción que tiene eso. Por la forma en que se puede recolectar. Andar a recolectar caca de pollo
No, es imposible. como chirla, viste, de acrílico prácticamente. Claro. En cambio, la del cerdo es bien armadita, bien. nada más. Y en este sentido, por ejemplo, la caca humana también sería en ese proceso como algo muy parecido a la del pollo, por Sí, decirlo así. pero el tema, la clave del biodigestor es que Depende tenga de cómo alimentación permanente. Claro, ¿Y cuál es el tema? El cerdo tiene una gran producción de materia fecal permanente. Y Y si no- hace posible que el biodigestor funcione siempre, que es lo que decía él. En cambio, la materia fecal humana, ¿cuántos guasos tiene que vivir en tu casa para juntar? Para más? contar, claro. En cambio, el cerdo es bien voluminoso, mucho tamaño y permanente. Pero hablando con respecto, que es algo que yo no sé, con respecto al tema de la calidad, ¿podría hacerse en ese caso? Es que de hecho, una planta de tratamiento de cloacas, Por que eso es mismo. materia fecal humana, Sí. se puede hacer perfectamente un biodigestor. Pero tiene que tener una producción, por lo tanto tiene que ser una planta de cloaca donde llega permanentemente. Pero si... Pero no sería posible hacerlo en forma individual. En una No, pero casa. digamos, en cualquier ciudad del mundo grande gigante se podría hacer. Es que de hecho los hay. Sí, los hay, sí, En sí. Argentina los hay. Sí, los hay. Sinceramente no sabemos. Sí, sí. Que tiene en torno Acá hay una planta, la planta nueva que se está haciendo de tratamiento en baja de piedra, que va a tener un biodigestor. Genial. Bueno, esto de Peroleo es un tema tranquilo. Acá tenemos de alguna manera qué aprovechamiento le podemos dar, que mucho ya lo hemos hablado. la metodología de evaluación y trabajo práctico, ¿cómo es para esta materia? Yo no les tomo pruebas, les pido que hagan los trabajos. Bien. ¿Sí? Tiene que estar todo y tiene que cumplir un mínimo, digamos. Claro, sí. Bueno, No te digo, o sea, la entrega de este trabajo sería para fin de año también. teóricamente, cada trabajo lo deberían hacer, por ejemplo. Claro. Yo subí el trabajo de mayo, que estamos en este encuentro. O si estaría. Teóricamente, no es teóricamente, en el próximo encuentro ya entra junio. Sí. Bueno, si vos el de marzo, el de abril, el de mayo no lo hiciste, bueno, empiecen a ponerse el día. Claro. Mientras vos más al día estés, más beneficioso es para vos. Incluso. Sí. Además, qué sé yo, capaz ni te acordás del encuentro de abril, de marzo. Es una cuestión práctica, digamos. Sí. Pero ¿por qué yo no te pongo fecha? Me ha pasado que si el año pasado tuvo que ver cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de la empresa manicera. Hay un pueblo. La empresa que me acuerdo manicera, que se la llama. empresa manicera son una industria. ¿Sí? Ustedes saben que, no sé si sabían que Córdoba es el principal productor mundial de maní. Sí. Bueno, es un uso técnico, un uso técnico industrial. ¿No? Yo vengo de esa zona manicera del sur de Córdoba. ¿Cómo? Yo vengo de esa zona. Mira vos, ¿de qué lugar en particular? El sur de Córdoba se llama Los Cisnes. Ah, mira. Pero donde se da más que todo en el que ¿Es era una carrera. comuna o es una ciudad? No, una combi, 1500, 2000 habitantes. Sí, una cosa. Porque- Todo está en medio del campo. Porque la cantidad de habitantes para ser una ciudad creo que son 10.000. o Sí, 20.000. no, bueno. 20.000 creo que son. Sí. En Córdoba, el bioetanol se hace a partir del maíz. En la zona del noreste se hace a partir de la caña de azúcar. Y pensé que Es eso decir, todo lo que es el berbecho, que es digamos, ¿cómo se llama? Las hojas, la misma vaina, se usa para bioetanol. Obviamente se saca el centro, que es para el azúcar completo. Claro. Pero espectacular. Es más, antes de todo este desarrollo, te estoy hablando unos 30 años, que después lo dejaron, no sé por qué, vos ibas en Tucumán, por ejemplo, y tenías una estación de alconafta, le llamaban, que lo hacían a partir de la caña de azúcar. Después no sé por qué, ¿Cómo se llamaba? alconafta. Alco. Sí, sí. Alconafta, ¿le suena el- Alconafta. Pero Bueno, ¿sabes cómo era? creo que No era tan buena calidad, ¿no? Resulta que me dice sí, va más abajo. que me voy a retrotraer Ah, bien, acá. está bien. Pero es un- Coníferas. Valencia, en
equivalencia con el combustible derivado del petróleo. Entonces, tantas TEP equivalen numéricamente a lo que generaría, por ejemplo, un combustible de kilocalorías o así sería. Estos son toneladas de equivalencia a petróleo. Ah, claro. Entonces, por ejemplo, estoy diciéndote algo fortuito. Te digo, por ejemplo, suponete que la caña de azúcar por tonelada tiene una TEP de 0,5. Entonces, con la misma cantidad de combustible en petróleo, si vos lo tenés en caña de azúcar, ¿Tenés 1,7? digamos, tiene una generación de energía del 50%. Es decir, por ejemplo, si vos le metés nafta, estoy inventando, anda 10 kilómetros. Si vos le metés caña de azúcar, anda 5. Claro, Es una suerte de equivalencia para decir, bueno, ¿cómo sería si esto fuera petróleo? ¿Verdad? O sea que en este caso sería un 70% por tonelada de producción de biomasa. Exactamente. Vamos, todavía sigo despierto. ¿Lo entendí? Bueno, seguimos. Ahí dice, Esto después lo leen usted tranquilo, ¿no? Pero quiero llegar a esto. Esto me interesa mucho. Fíjate, ahí está bien identificado cada paso. El 1, que estamos acá. Sembrar un árbol. Cultivo, sembrar el árbol, ¿sí? Lo planta, digo, cultivo y recolección de la madera. ¿Está bien? Sí. El paso 2, el transporte. El paso 3, almacenamiento. Cuando dice procesado de la biomasa, ¿qué es? Esto de separar los residuos sólidos de los que no lo son. En general, el residuo sólido lo utilizan para abono, para huerta orgánica, eso. Y el otro pasa a través de una tubería, en este caso, almacenamiento del combustible de apoyo, pasa de acá, por ¿Y eso qué sería es una eso? parte secundaria. Pero de acá, ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué plano sería eso? Yo sé de que es una caldera o ahí, pero esto es el proceso, los pasos. de biomasa. Acá se recoge la madera, se chipea, ¿no es cierto? Se transporta y se mete acá. Claro, para hacer biomasa. Exactamente. Con biomasa, con Biomasa. madera, con la planta. Ahí se produce el Sí, almacenado. Eso, digamos, con el paso del tiempo, con la oxigenación, se va también degradando, ¿no es cierto? Esto es un tema, es como un combustible de apoyo. ¿Por qué quiere decir combustible de apoyo? Que a veces no alcanza solamente con lo que le metes. Entonces, es como que le tienes que ayudar. Es un proceso más complejo, pero básicamente sería la explicación más sencilla. Después lo vamos a ver. Fíjate que el 5 dice caldera. Es decir, acá se separa, por así decirlo, y toda la parte sólida se saca por una especie de compartitas que hay abajo, y la parte fluida pasa a través de él. Se separan, no es algo, esto es simplemente indicativo, pero después se separa el líquido del gas. ¿Sí? O sea, la caldera sirve para cocinar todo eso. Bien. Tiene una separación, porque ¿qué es un fluido? Una mezcla puede ser de líquido y gases. Y después se separan eso, porque ahora lo que te empieza a ser de utilidad es el gas. La diferencia de presión utiliza. Bueno, esto que está acá el 5 es la caldera, acá 6 recuperación de calor, el 7 condensador y generador. Condensador, ¿por qué? Porque vos necesitas eliminar el líquido para que te quede gas, ¿no es cierto? Seguramente se ve precipitado. Y ahí va a esto que son los transformadores. Está explicado de una manera muy sencilla, de darlo a ver de una manera más técnica. Lo que digo, cuando diga, bueno, en esta foto yo más o menos voy viendo qué miércoles pasa. Ese sería todo el proceso para que cuando yo lleve mi biomasa la transforme en energía. ¿A través de qué? De la generación de biogás. Claro. O Vos, sea, ese biogás después te puede, por ejemplo, en una granja tuya, en una pyme tuya, alimentar con una válvula especial que tiene, entra un generador eléctrico,
¿Cómo O sea, funciona un la generador cadena. eléctrico? Vos le mandás combustible. entendí. La En cadena lugar de mandarle hace combustible, vapor. con una válvula especial se adapta a biogás. Entre el biogás hace funcionar el generador y Se el termina el generador. biogás, le doy con el 4 que sería el. Actualmente, ¿qué hacemos si tuviera un generador? Le mete combustible líquido. Sí, sí. Esto en lugar de combustible líquido entra biogás. Insisto, con un adaptador especial. Claro, entendí. Y el. Esto que está acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la energía eólica, a veces no hay una buena planificación. ¿Cómo? ¿Tu energía eso? Y resulta que los Son tipos se medio fueron a un lugar donde el mapa eólico le decía que estaba mejor viento, todo fantástico. Y después hicieron todo y dicen, bueno, vamos a transportarla. ¿Y el cable? Y se dan cuenta que el sistema interconectado está a 800 kilómetros. ¿Tiene sentido haber hecho semejante quilombo para tener que transportar energía a 800 kilómetros? ¿Por qué? Porque más caro que generar energía es transportarla. Claro. Entonces, no solamente tenés que tener el sistema adecuado, sino que además tenés que hacer un estudio para ver hasta dónde la va a transportar. Su estación, Porque si vos no la elevador. transportás hacia un lugar donde sea económicamente rentable, no tiene sentido. Miren la cantidad de variables que hay que tener en cuenta para hacer esto. Sí. Vamos por paso. Acá están las termias, que yo les decía. Es como una especie de equivalencia en petróleo. ¿Sí? Después lo vamos a estudiar bien, tranquilo. Por ahora, vamos analizando. Estos son un detalle, después ustedes lo ven, más informativo que otra cosa. No vienen al caso para el tiempo en esto ahora, porque ustedes lo ponen tranquilo. Si entran en ese videíto, ahí van a ver cómo se genera biomasa a partir del maíz. A partir de la cáscara de maíz. Biomasa. Y como verán en junio, también aparece biomasa. Porque es tan importante este tema que le hemos dado dos encuentros. Claro, sí. ¿Y por qué es tan importante? Por esto que te decía, que hasta la comunidad más pequeña de un pueblito que tenga 10 casas puede llegar a generar biogás para tener energía de abastecimiento para el pueblo.